Elizabeth Alba Espósito, yo soy licenciada en Criminología y también soy licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero en realidad, digo, yo ahorita es donde vivo, pero en realidad soy de la Ciudad de México, entonces ahí sí noto mi acento un poquito porque de repente sí me dicen de que, ay, sí, sí lo traes muy marcado, es por eso. Y bueno, cuento esto justamente de que vengo de la Ciudad de México porque creo que ahí inicia como mi proceso o el por qué es que yo decido estudiar criminología. Bueno, quizás muchos no lo saben, pero la carrera de criminología como tal, hay muchos estados incluso que todavía no la incorporan dentro de sus planes de estudio. Entonces, Nuevo León y particularmente la Autónoma de Nuevo León fue la primera facultad en América Latina que incorpora esta carrera a su programa. Obviamente primero inicia, sale como tal de la carrera bueno, más bien de la Facultad de Ciencias Sociales, posteriormente de Derecho, y luego inicia como un colegio de criminólogos y era una materia más de Derecho, exclusivamente de Derecho Penal. Sin embargo, con el paso del tiempo y gracias a muchas personas que se metieron de lleno a estudiar la criminología y realmente con sus aportes se dieron cuenta que no podía ser simplemente una materia más para penalistas, sino que tenía que ser como tal una carrera aparte. Entonces, pues así surge la carrera surgimos de los abogados, sí, pero hoy día es una carrera completamente aparte, además de que es multidisciplinar. Bueno, entonces esto lo cuento porque yo estando en la Ciudad de México, pues yo toda mi vida, la mayor parte de mi vida la hice allá, entonces yo acabo la preparatoria y no sé si a ustedes les pasó, pero ya como que esa etapa de la vida en la que tienes que decidir qué vas a estudiar, ¿no? Y sobre todo el impacto que esto va a tener en tu vida en general, ¿no? Entonces, pues yo estaba como que siempre pensé que derecho sí me gustaba, pero también la medicina, como que ciencias biológicas y de la salud también me llamaban mucho la atención. De hecho, mi último año de prepa lo hice, bueno, en la Ciudad de México son 3 años, y el último lo haces como un previo a la universidad en el área en el que vas a estar. Entonces, yo de alguna manera siempre me visualicé como estando en el área de ciencias biológicas y de la salud, quizá en psicología, medicina, como que no lo tenía tan claro, pero yo pensé que iba como que para allá. Entonces, a la mera hora termino metiendo derecho y estando justo en la carrera de derecho, es como que yo me doy cuenta y digo, ay, criminología, porque de hecho una palabra que ni siquiera yo había oído, porque pues realmente no era una carrera, número uno, común, y número dos, en la Ciudad de México no era como de las más famosas, ¿no? Entonces, bueno, yo escucho esta palabra, como que me llama la atención, empiezo a ver más o menos de qué se trataba y al momento que yo ya investigo y averiguo, veo todas las materias que tienen, yo dije, de aquí soy, o sea, realmente me encanta todo lo que hacen, me encanta sí, todo este abanico de posibilidades que puedes tener siendo criminóloga, y pues nada, decido como que esto es lo que quiero estudiar, me aferro a ello y viene ahora la otra etapa, ¿no? De que, bueno, ¿y dónde el estudio? ¿Qué es lo que voy a hacer? Por supuesto, en ese entonces sonaba muy lejano la idea de irme a vivir a otro estado para estudiarla, o sea, ni siquiera al inicio pasó como por mi cabeza, pero bueno, justo yo investigando sí, de la carrera, como que coincidían las fechas más o menos en las que se podía hacer el examen sí, el examen de admisión. Eh, Obviamente el examen era en Nuevo León y yo estaba en la Ciudad de México, entonces pues yo creo, hoy día creo que Dios desde el siempre tuvo como mi vida en sus manos y mi mamá en aquel entonces me apoyó, hasta el día de hoy me sigue apoyando. Entonces yo decido hacer como que el examen, vengo a Nuevo León, recuerdo que llegué literalmente con la maleta casi casi de que me meto al examen. Hago el examen, demás, y pues nada, fue simplemente como si me quedo, qué padre, si no me quedo, pues también fue como un compromiso para mí de que no, o sea, que el mundo no se te venga abajo, las cosas pasan por algo, termina derecho primero y luego vamos viendo en el camino. Entonces, tiempo después llega el resultado, yo entro a la universidad y inicia, digamos, la aventura de mi vida, porque literalmente ha sido una aventura, una montaña rusa.
y decido venirme a vivir a Nuevo León. Esto fue hace 5 años y desde hace 5 años pues estoy por acá y bueno, específicamente también yo cuando entro a la carrera también entro con una visión muy distinta a la que hoy día tengo y ni siquiera tampoco tenía idea de cómo es que un criminólogo o como un abogado podía estar en el mundo de la ciberseguridad, pero bueno, eso es algo que a través de la charla se los voy a ir compartiendo. Y bueno, ya como para terminar mi historia personal, digamos que terminé la carrera de criminología y a la par hice la carrera de derecho. Entonces, pues sí, por eso es que tengo esta como doble formación que igual me ha permitido ver como el abanico más amplio, una mejor percepción de, pues sí, tomando lo mejor como de ambos mundos y bueno, ahora este nuevo que también eh, podemos formar parte las y los criminólogos y abogados. Y bueno, una vez dicho lo anterior, ahora sí voy a comenzar con mi ponencia, que justo la decidí llamar así porque si bien yo sé que este canal está como dedicado exclusivamente a temas de ciberseguridad en aspectos quizá un poco más técnicos, creo que podemos ver también, ¿no? Como que el otro lado de la moneda, de la ciberseguridad, que por supuesto va a implicar la cibercriminalidad, la parte jurídica, cómo es que se regula y demás. Entonces, pues nada, para todos los que están conectados, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, ya, ahora sí voy a comenzar con la ponencia. El tema lo dividí como en seis grandes áreas, digamos, obviamente empezando como desde lo general a lo particular. Entonces vamos a empezar con el primer tema que como tal es la transformación digital. Y déjenme doy clic. Listo, muy bien. Bueno, en sus pantallas van a estar viendo algunos conceptos por si lo quieren tener más como, cuál es el concepto técnico como tal que viene, qué es lo que nos dice la academia, la literatura, y bueno, ahí está. Sin embargo, creo que es como importante que recordemos, ¿no? Cómo es que esta palabrita de transformación digital, que gracias a eso también hoy día podemos estar aquí, podemos tener esta transmisión, es que se ha vuelto tan importante esta palabra, ¿no? Y bueno, para comenzar, pues todos sabemos que el uso de las tecnologías de la información y comunicación, llamadas TIC, constituyen hoy día un eje fundamental en la interacción que tenemos los seres humanos. Gracias a este desarrollo que han tenido las TIC es que el mundo se ha vuelto más globalizado, pero en diversas áreas, ¿no? Aquí podemos meter lo económico, lo político, lo social, lo cultural. Eh, y estos avances, desde luego, han sido buenos y han traído cosas positivas, pero también han traído nuevas amenazas ahora en un mundo, digamos, no físico, en el cual un individuo o un grupo de individuos pueden llevar a cabo hechos violentos y, pues sí, cometer actividades delictivas, ¿no? Entonces, por eso es que esta ponencia tiene el objetivo de presentar ante todos ustedes otra cara de la moneda, ya lo decía, esa que aparentemente nadie ve y nadie puede tocar por justo estar en el ciberespacio. Entonces, eh, bueno, antes de entrar al el tema y como tal hablar de la ciberdelincuencia, que es lo que yo estos últimos años de mi formación profesional, particularmente este último año es lo que me he dedicado a estudiar, la ciberdelincuencia, debemos, ya decía yo, conocer cuál es el impacto de estas TIC que ha tenido en esta transformación digital y por supuesto bueno, más bien en todas las esferas que ya les mencioné, económico, político, social, cultural, pero por supuesto también ni hablar de lo digital. Entonces, estaba leyendo yo un artículo, me parece que era una revista de Colombia, que decía algo así como a 400 días desde que la famosa palabra transformación digital tomó valor para todas las organizaciones y para nosotros como individuos. Entonces, yo hice cuentas y dije, ay, ¿de cuándo es este artículo y demás? Y sí, sorpresivamente, en estos días, si no es que ya pasó, cumplimos 1000 días a partir de que se dio en México el primer caso de COVID-19 y cómo es que migramos todo y la transformación digital dio como que el boom, ¿no? Entonces,
bueno, el tema de la ponencia no se centra en eso, pero pues sí es importante mencionarlo porque pues al final del día esta transformación digital tiene una naturaleza compleja que involucra múltiples aspectos, entonces pues siempre hay que ver todo desde una perspectiva holística y sí, tomar siempre lo mejor de todo. Entonces, bueno, si nos ponemos a hacer un ejercicio de retrospectiva y vemos qué tipo de organizaciones, y más allá de organizaciones, personas, éramos en marzo y en abril del 2020, versus qué tipo de organizaciones somos en los mismos periodos de tiempo, nos vamos a dar cuenta que hemos aprendido de avances en tecnología más de lo que pudimos adoptar en todos estos últimos 5 años. Y bueno, por supuesto, ya decía yo, es algo positivo, sin embargo, también a medida que la dependencia de estas tecnologías digitales continúan aumentando, también lo va haciendo el delito cibernético. Entonces, al responder adecuadamente, a los actuales desafíos de la ciberseguridad, se puede aprovechar al máximo esta transformación digital y capitalizar nuevas oportunidades para individuos, organizaciones y en general para toda la sociedad. Bueno, ahora sí vamos a entrar al tema ya de ciberseguridad, riesgos cibernéticos y ciberataques. Bueno, este tema de la ciberseguridad es algo que leemos en las noticias casi todos los días a medida que las organizaciones y los gobiernos de todo el mundo continúan siendo hackeados. Y esto es noticia hace 2 semanas o hace 2 semanas aproximadamente todos recordamos al famoso grupo Guacamayas y cada vez esta palabra de hackeo en distintas organizaciones del gobierno y también a empresas privadas es como más común hoy día, ¿no? Entonces, la verdad es que existe una gran demanda de personas capacitadas en ciberseguridad para ayudar a defenderse justo contra esta creciente amenaza. Y bueno, hablando como de cómo está la fuerza laboral en ciberseguridad, quisiera compartirles, hay un dato súper interesante. Cada año hay un índice de ciberseguridad global de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en donde, hablando específicamente de América, tenemos que Estados Unidos, Brasil y Canadá, en ese orden, encabezan el ranking de seguridad cibernética en América. Entonces, pues ahí es como para que los mexicanos nos pongamos, pues sí, las pilas y podamos subir ese ranking. Que bueno, la verdad es que venimos después de estos 3 países, venimos en 4º lugar, seguido me parece de Uruguay, República Dominicana, Chile, Costa Rica y Colombia. Entonces, bueno, sería bueno que nos pusiéramos ahí un poco más para estar más adelante. Ok, la siguiente diapositiva. Aproximación al cibercrimen. Bueno, creo que es hasta la siguiente que les muestro un mapa de ataques en tiempo real, pero bueno, durante estos 2 últimos años no solo hemos tenido una pandemia sanitaria, sino que se ha producido una auténtica pandemia de ciberataques y de ciberdelincuencia. La ciberdelincuencia se ha especializado en sacar partido de la pandemia de muchas maneras, ¿no? Y eso solo por mencionar una cuestión. Entonces, en este aspecto específico de ya la aproximación al cibercrimen es que entran otras palabras en juego importantísimas como qué es la cibercriminalidad, qué es la cibercriminología, incluso si la cibercriminología existe realmente o no, porque aquí hay muchos debates y la verdad es que lo que yo les vengo a decir es también desde mi postura y desde mi perspectiva con lo que yo he leído, no es una verdad absoluta. Quizás si ustedes se meten un poco más en la criminología van a encontrar que realmente la cibercriminología no es como tal una nueva área, sino más bien forma parte quizá de otra área de la cibercriminología, más bien de la criminología. Pero bueno, es importante también señalarles que este término de ciberdelincuencia como tal no es jurídico. Todavía no entramos de lleno a la parte del contexto, sí, jurídico y legal, pero sí es importante decirles que como tal la ciberdelincuencia no está como tal así la palabra estipulada en ninguna ley. Entonces, más bien es un concepto
digamos, genérico para describir hechos cometidos contra o a través del uso de datos o sistemas informáticos. Entonces, bueno, los problemas de la delincuencia ya no son ajenos a la realidad virtual y entonces eso es un tipo de cibercriminalidad. Y bueno, ahora sí, les voy a decir por qué sí es que los criminólogos y los abogados debemos estar metidos en estos temas. Y bueno, aunque tradicionalmente en la ciberseguridad se han visto, pues digamos, una búsqueda de perfiles más técnicos. Sí que es cierto que actualmente estamos viendo que se está demandando más un perfil un poco más orientado a las ciencias sociales. En este caso, como pueden ser los criminólogos, abogados, pero también psicólogos, sociólogos, etcétera, ¿no? Entonces tampoco es como que aquí una charla para decir que únicamente los criminólogos o los abogados son los que tienen que formar parte ahora de este equipo de ciberseguridad, sino incluso de otras áreas son sumamente importantes hoy día. Entonces, la seguridad más bien aplicada al sector de la seguridad o más bien a cualquier delito que tenga que ver con un ámbito telemático o virtual, básicamente es un cambio de escenario. Entonces, necesitamos, como en la criminología tradicional, siempre una prevención, una reacción y un resarcimiento de las víctimas, aunque obviamente la forma de hacerlo sea muy distinta, ¿no? Entonces, yo sé que estamos muy acostumbrados a percibir la criminología como lo que se enseña en series televisivas. Y esto es algo que la industria de Hollywood nos ha metido mucho en la cabeza. Piensan criminólogos, inmediatamente piensan en mentes criminales, en CSI, en todo este tipo de series, y la verdad es que estas series no es que estén mal, sin embargo están más enfocadas a la criminalística y no tanto en sí a la criminología. Entonces, lo que tenemos que hacer, digamos, es incorporar perfiles de criminólogos en los equipos de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a estar viendo una criminología más real. Entonces, es decir, una criminología que se centra no solo en lo que pasa una vez que se ha cometido el delito, sino también en la prevención del delito, que resulta un factor clave a la hora de combatir justamente el cibercrimen. Entonces, lo que sí nos encontramos en la cibercriminalidad son estos elementos que estudiamos en la criminología tradicional, pero ahora más a detalle, como son el delincuente, el delito, la víctima y también el control social. Entonces, bueno, a la hora de también algo que estudiamos la criminología, obviamente son los perfiles. ¿Y cómo es que se hace un perfil del ciberdelincuente? O bueno, no sé si ustedes se pregunten, pero yo la primera vez que lo escuché fue como, ¿y cómo lo logro, no? Si de por sí dar un perfil en la criminología tradicional o en el mundo físico es algo sumamente apasionante, pero la verdad involucra muchas cosas. Bueno, en el mundo, sí, virtual, para establecer este perfil, es algo difícil porque es muy difícil, digamos, dar las pautas que se apliquen a todos los delitos o dar un perfil único debido, pues sí, digamos, a que no todos los delincuentes cometen lo mismo, ¿no? Entonces, la cibercriminalidad va a abarcar tantas tipologías delictivas y tantas temáticas que es prácticamente imposible hacer un perfil tan genérico, ¿no? Entonces, no se puede hacer, ya decía yo, un único perfil, pero sí se puede hacer un perfil, digamos, como más amplio que responda a ciertas características relativas a un tipo ya de delincuencia en concreto. Entonces, si me preguntan ahora mismo si es posible o antes incluso de que estuviera todo este auge de las nuevas tecnologías, si es posible hacer un único perfil estandarizado de un delincuente offline, y yo les diría que no, es imposible darlo. ¿Por qué? Porque hay tantos tipos de delincuentes como tipos de delitos y más, ¿no? Entonces también nos podemos encontrar pues delincuentes de todo tipo o delincuentes que no tienen conocimientos técnicos, entonces ellos lo van a ver como al contrario,
yo sé engañar a la gente de una forma general. Y lo que necesito ahora van a ser, digamos, conocimientos técnicos, porque sé que con lo que más beneficio, es con lo que más beneficio puedo tener hoy día, ¿no? Entonces, por eso es que, bueno, aquí ya entran cuestiones de ingeniería social o cuestiones de que entran a las empresas para pedir un rescate y entonces ya estamos hablando de ransomware y pues otros tipos de delitos que podrían enmarcarse, ¿no? Eh, entonces, bueno, como concluyendo esta parte, el perfil de un criminólogo puede encajar perfectamente en un equipo de estas características dentro de la ciberseguridad, porque al final del día, no sé si ustedes lo han visto, pero al final del día necesitamos equipos multidisciplinarios y la criminología es interdisciplinar porque conocemos tanto de otras áreas de las ciencias sociales y por lo tanto se puede aportar un valor añadido, ¿no? Pudiendo hacer labores desde análisis de inteligencia, desde el perfilado de actores, o trabajar en cualquier tipo de conductas que involucren al final del día el factor humano. Entonces, sí podemos trabajar en estos equipos de ciberseguridad. Entonces, pues hoy día hay más perfiles que nos estamos formando en esta disciplina y que, bueno, aunque no tenemos, porque también hay que reconocerlo, no tenemos una formación o no tenemos conocimientos pues más técnicos de informática, sí tenemos otros conocimientos en criminología que tiene una perspectiva interdisciplinar y multidisciplinar de todo el fenómeno criminal. Entonces, pues podemos operar básicamente dentro de fenómenos concretos que son muy variados. Y bueno, aquí también incluí dentro de las diapositivas, por si quieren tomar ahí alguna nota, conceptos más como establecidos de cibercriminología, cibercrimen y demás. Pero insisto, como tal el término de ciberdelincuencia no está establecido en la ley. Y bueno, este es un mapa de la aproximación al cibercrimen, no sé si lo habían visto. Dejé ahí el link por si gustan meterse, porque no sé si yo quiero otra pestaña, pero no sé si problemas con mi icono. Listo, perdón, creo que perdí la conexión por unos segundos. Pero sí, me parece que todo ya está en orden. Bueno, les decía yo, este mapa es una consultora llamada Kaspersky. Ellos en tiempo real están monitoreando los ataques cibernéticos que se están llevando. Entonces, si tienen tiempo de ahí de verla, la verdad se los recomiendo. Hay más páginas, pero es muy, muy ilustrativa. Ok, bueno, ahora sí vamos a hablar del contexto jurídico. Bueno, este blog, como la ven, la hemos tenido que cambiar, híjole, muchísimo. Se le han hecho muchas modificaciones. No sé si decir que antes estábamos mejor o peor, pero bueno, este es un mapa con lo que hoy día tenemos con la actual administración. Yo sé que pueden parecer muchas leyes, pero en realidad se habla muy poco dentro de cada una de estas. El tema realmente es poco. No ha sido una prioridad del actual gobierno legislar en estos temas, que sí, no ha sido una prioridad, sin embargo, gracias al esfuerzo de muchísimas personas metidas realmente en el tema, es que ya se está discutiendo una ley que aplique a nivel nacional de ciberseguridad, porque sí, aunque no lo crean, no la tenemos. Pero bueno, aún así ese no es pretexto para no decir que no tenemos nada, ¿no? Porque sí tenemos, sin embargo, no, pues no es lo mejor, ¿verdad? Y bien dicen que es mejor no tener una ley que tener
mala ley, puesto que nos deja más vulnerables. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos, ya les decía, actualmente. Estas son las instituciones activas. Bueno, aquí sí hablo específicamente de Nuevo León, nada más sería como acoplarlo un poco a los estados, sí, si es que nos están viendo de algún otro lugar, pero bueno, prácticamente tenemos 4 grandes áreas. El área de la Secretaría de Seguridad Pública, que a su vez todas las policías cibernéticas, si han escuchado hablar, pertenecen a las Secretarías de Seguridad Pública. Esto lo aclaro porque a veces se piensa que las policías cibernéticas pertenecen a las fiscalías eh, y no, pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública. Esto también es importante, ¿por qué? Porque entonces las unidades de policía cibernética no tienen labores propiamente como tal de investigación, como lo tendría una fiscalía y en dado caso la Agencia Estatal de Investigaciones, sino que en realidad las policías cibernéticas tienen más una labor, digamos, de prevención. Y como tal, en dado caso de que, no sé, si a ti te hicieron phishing, probablemente en redes sociales, pues la policía cibernética es como más cercana al usuario y tú puedes como reportar con ellos y como tal ellos sí van a levantar un reporte, pero no va a iniciar una carpeta de investigación ni se va a empezar a investigar por ahí. Lo que ellos hacen es que te conducen con la Fiscalía General de Justicia de cada estado, a través obviamente del Ministerio Público, con los centros de orientación y denuncia, para que tú con ellos vayas y les digas qué es lo que te hicieron y pues ahora sí que ya iniciar como tal tu carpeta de investigación, ¿no? Pero bueno, aquí viene otro problema. ¿Qué pasa? A veces algunos nosotros términos estamos diciendo, a mí me hicieron phishing o no sé, ransomware. Y probablemente si tú llegas con el Ministerio Público y le dices que te hizo eso, pues él no te va a entender o va a decir, pues como yo no lo tengo en la ley, como no está en un código penal como tal tipificado, es decir, descrita la conducta, pues para mí no existe el delito. No, o sea, no es que no haya pasado, sino que simplemente no encuadra con un tipo penal que yo tengo aquí y yo no puedo ir ante el juez y decirle que pasó esto. Entonces, ahí sí es como poner un peso especial ahí a los abogados, más bien que, y un compromiso que tenemos nosotros para tratar de entender cómo funciona este delito y entonces sí adecuarlo a un delito que ya está establecido. Entonces, por ejemplo, si te hicieron ransomware, a lo mejor tú dices, al final del día terminó en una extorsión. Como tal, el delito de extorsión sí está tipificado en la ley y por lo tanto se puede ir, digamos, como por esa línea de investigación o por ese ámbito. Entonces, eso sí es como ahí un punto a considerar para los abogados, que cada vez le tengamos como, sí, nos aventemos más, digamos, a estas áreas que como tal ya es parte de derecho digital y demás, y no en cuestiones como siempre tan tradicionales. Entonces, bueno, dentro de las instituciones activas tenemos la Secretaría de Seguridad Pública, que tiene la CIPOL, y bueno, ahorita como propuesta que tenemos, esperamos que en los próximos años se apruebe la creación de las unidades de policía cibernética a nivel municipal. Esto porque pues al final del día el primer contacto que nosotros tenemos como ciudadanos es con el municipio y con sus policías. Entonces, bueno, más adelante les cuento, pero dentro del lugar donde yo trabajo es una propuesta muy importante que se tiene sobre la mesa, esta creación de estas unidades como primer contacto. Posteriormente, ya decía yo, la fiscalía. Bueno, la fiscalía ya sabemos básicamente a qué se dedica, investigación y demás. Ellos, digamos que tienen a sus propios policías, que son la Agencia Estatal de Investigaciones. A su vez, ellos se apoyan mucho del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, porque ellos son los que aportan básicamente, bueno, más bien todas las pruebas pasan por ellos. Entonces, Periciales tiene un departamento de informática forense. También tenemos a nivel federal el CERT MX, que pertenece a la Guardia Nacional. Ellos tienen, dentro de la dirección científica, tienen una unidad cibernética y también tienen un centro de delitos. Sí, una unidad que nada más ve
delitos cometidos contra menores. Aquí particularmente es pornografía y trata de personas. Y bueno, otra institución que la verdad me da mucho gusto que, que se haya creado, sobre todo por la necesidad, ya decía yo, por este aumento de incidencia delictiva en el mundo online, es el Centro de Investigaciones en Cibercriminalidad, Derecho Digital y Ciberseguridad. Este centro es parte aquí, bueno, más bien está ubicado en Nuevo León, y justo como lo que hace es que ve todas estas áreas. Bueno, creo que si le paso a la siguiente. Ok, ahorita regreso a esto de las iniciativas. Bueno, hablando ya les decía yo de un caso de éxito, es este centro que se tiene, que como aquí dice, busca contribuir a la comprensión y reducción de estos hechos mediante recomendaciones, análisis, implementación y evaluación de las políticas, normas y estándares internacionales. Bueno, este centro tiene cinco laboratorios que son ciberprevención, informática forense, políticas, normas y estándares internacionales, ciberseguridad y el último que es derecho digital o legal tech. Entonces, lo que busca justo este centro es que a través, dentro de todas estas áreas, digamos que la cibercriminalidad involucra todas estas áreas, se puede estudiar este fenómeno y al final del día podamos hacer prevención, ¿no? Que es como no hay mejor medicina que la prevención. Tratar de evitar que esto ocurra, pero antes de evitar, si queremos evitarlo, primero tenemos que también conocerlo, ¿no? Entonces, es aquí esta como parte importante que tiene, porque a nivel nacional hay distintos centros, pero ninguno tiene como esta perspectiva de incorporar otras áreas que no sean únicamente técnicas. Entonces, el centro tiene un año que se inauguró, o quizá menos. Todavía no podemos presentar como grandes resultados, pero se están haciendo, créanme, cosas increíbles y tiene como muchos planes, pues sí, para ayudar en general a toda la sociedad. Y bueno, regresando con cuál es el marco jurídico y cuál es el contexto jurídico en el que estamos. Ya decía yo que no tenemos una ley como tal, sin embargo, sí se han presentado diversas iniciativas del 2015 al 2021, bueno, más bien esta diapositiva involucra únicamente esos años, y estas son algunas de las más relevantes o las que han tenido un mejor, digamos, sí, recibimiento por parte de los congresos, ¿no? Una que la verdad a mí me gusta mucho, o bueno, cuando la leí creo que me parece una forma muy entendible de entenderla, es la de la senadora Lucía Trasviña. Ella pues hace su propuesta. Por ejemplo, algo aquí interesante que ella hizo es que todos los delitos cibernéticos o sí, cometidos en el ciberespacio, digamos, los divide en 4 categorías, ¿no? Entonces, estas 4 categorías, por ejemplo, son en base al bien jurídico que afecta. Entonces, lo que ella propone es que entren los delitos que afectan la propiedad intelectual, los delitos que afectan a la psicología de la persona. No sé, por ejemplo, toda esta parte del ciberacoso y demás entraría en esta categoría porque pues al final del día afecta a la psicología de la persona. También otros delitos son los que afectan como tal la confidencialidad, disponibilidad de la información, y bueno, es como estas categorías que ella intenta hacer, y también los que tienen un impacto económico, ¿no? En este caso, todo lo que es fraudes a través del Internet y demás. Entonces, pues estas iniciativas realmente han sido importantes, insisto, no han tenido un avance, pero bueno, pues de alguna manera ahí están, ¿no? Y es importante saber que existen y que sí hay gente interesada en que se cree. Y bueno, ya un poco acercándonos al final, ¿cuáles son los retos de la ciberseguridad más allá de la tecnología? Bueno, hay que, insisto, estudiar el ciberriesgo bajo una mirada interdisciplinaria.
Las amenazas, si bien son tecnológicas, pero también tienen que ver con factores de comportamiento sociales y éticos, porque al final del día, aunque se cometan a través de la computadora o del internet, hay una persona detrás de ese escritorio. Hay una persona que está motivada a hacerlo y entonces ahí es donde uno tendrá que entrar en ver por qué lo está haciendo y demás. Y también la ciberseguridad es una disciplina muy transversal, no solo técnica, en la que están implicados muchos campos del conocimiento y que a su vez también afecta a muchos departamentos, organizaciones y prácticas diferentes. Y bueno, este es el caso de éxito que ya les contaba. Y bueno, como conclusión para si es que nos están escuchando estudiantes o incluso aunque ya hayan acabado la carrera, en general nunca hay que permitir que nuestra educación o nuestros antecedentes nos detengan. La verdad es que no importa cuál sea nuestro origen, todos tenemos algo único y especial que la ciberseguridad necesita desesperadamente. La clave en todo esto, como en cualquier cosa, siempre va a ser la pasión por aprender. Y una vez que empieces a desarrollar tus habilidades y comiences a conocer a otros en el campo, es cuando seguramente van a aparecer todas las oportunidades. Entonces, pues les agradezco mucho que me hayan escuchado.